Hola, hola, les deseo que estén muy, pero muy bien, pero muy bien. Bienvenidos a Leyendo, a entrenar la mente. Por peticiones de un suscriptor que le envió un saludo, un fuerte abrazo, Freddy Pamplona. Freddy Pamplona nos recomienda que por favor también leer libros de terror. Entonces, por él vamos a leer este resumen, porque obviamente van a ser resúmenes para no ser tan extensos, como a los colombianos no nos gustan los libros largos. Vamos a leer la historia de Frankenstein. Frankenstein, escrita por Mary Shelley. Bueno, sin más, vamos a iniciar de One. Hace más de 100 años se publicó la novela de Frankenstein. Vamos a contestar un poquito sobre el tema. Hace más de 100 años se publicó la novela de Frankenstein, pero sin embargo no hay año ni fiesta en la que no se recuerde este icónico personaje que marcó un antes y un después en la literatura romántica y de terror. A través de una narrativa cuidada y llena de recursos literarios se nos cuenta la historia de un monstruo y su creador, y de toda la historia que se desencadena al desafiar los límites de la naturaleza. A pesar de su gran trascendencia hoy en día, sin embargo, es posible tener una visión distorsionada de la novela debido al gran número de versiones, reinterpretaciones, películas, series y variaciones que han habido. Es por eso que vamos a ofrecer a continuación un análisis resumen detallado y las preguntas no, un resumen nomás para poder entender la integridad de este hítico literario. ¿Qué sucede en la historia de Frankenstein? Resumen general. La historia de Frankenstein comienza con una estructura circular en la que el narrador es un personaje externo llamado Robert Walton, que comienza a contar cómo conoce en el presente a un doctor llamado Víctor Frankenstein. Ambos están encallados en medio del Ártico, y es entonces cuando Víctor comienza a contar cómo llegó hasta allí. Todo se remota al pasado, cuando el doctor, movido por su enorme obsesión con la ciencia, acaba descubriendo cómo se logra dar alma a la materia, y es entonces cuando decide construir a una persona a través de cadáveres y restos. El doctor nunca le llega a poner nombre, y cuando se da cuenta de su aspecto se siente aborrecido y cae enfermo, dejando a la criatura sola. Después de ir para Ginebra con la intención de casarse con su prima política, comienza a ver que hay casos y crímenes extraños ocurriendo a su alrededor, hasta que finalmente descubre que es el monstruo al que le ha estado buscando. En ese momento descubre lo que ha estado haciendo desde que lo abandonó, y comprueba que se siente muy solo en el mundo. Víctor accede a crearle una compañera que le haga compañía, pero en el último momento se arrepiente, despertando la ira del monstruo, que acaba matando a su prometida. En ese momento, cuando volvemos al presente, Víctor ha llegado hasta el Ártico buscando al monstruo para darle muerte, pero debido al incidente del hielo acaba muriendo congelado sin haberse vengado. Poco tiempo después es el propio monstruo quien llega a su encuentro, y al verle muerto de repente se siente completamente solo en el mundo y acaba suicidándose, dando fin a la novela. Bueno, continuemos. Con un total de 24 capítulos, Frankenstein es uno de los libros más versionados y estudiados dentro de la época, y su género, aún así su narrativa epistolar y sus numerosas tramas secundarias han hecho que mucha gente quiera saber cómo más en profundidad de qué va el texto de Mary Shelley.
Es por eso que en este nuevo apartado vamos a hacer un resumen de lo que contaste. Bueno, a lo anterior fue como un pequeño resumen general así cortico. Comienza la historia a mitad del Ártico. La novela comienza en medio del Ártico cuando Robert Walton y el doctor Victor Frankenstein se conocen al quedar el barco en que iban encallado en mitad del hielo. Es entonces cuando Robert Walton comienza a mandar cartas a su hermana contando todo lo que Victor le narra de su vida y de cómo ha llegado a parar en un lugar así. La obsesión de Victor Frankenstein, desde bien pronto descubrimos gracias a un salto temporal al pasado, la gran obsesión que tenía desde bien temprano Víctor sobre la ciencia y la química, a la que llamaba la filosofía de la naturaleza. Su familia siempre le incentivó a investigar y desarrollar su talento, y es por eso que después de formarse y estudiar acaba descubriendo que es capaz de darle vida y alma a la carne, logrando descubrir el secreto de la vida. Es por eso que reúne varias partes de diferentes cadáveres y acaba creando un monstruo. Sin embargo, cuando se da cuenta de lo que ha hecho y que realmente está vivo, pero resulta una aberración, se arrepiente y entra en una extraña dependiente enfermedad, por lo que deja abandonado al monstruo a su suerte. Pasado ya un tiempo, Víctor acude a Ginebra, una vez recuperado de su enfermedad, para poder proponerle matrimonio a su prima política, de la cual siempre ha estado enamorado. Sin embargo, desde su llegada comienza a escuchar que están ocurriendo extraños crímenes y situaciones extrañas de las que no hay un claro culpable. Un día finalmente ve una enorme silueta acercándose a él y descubre que es un monstruo, el cual lo había buscado y seguido en busca de explicaciones. El monstruo hace su aparición. Cuando Víctor y su monstruo se reencuentran, este último le acaba contando todo lo que sucedió. Una vez le dio la vida, desorientando y sin saber a dónde ir, acaba llegando a una aldea a quedarse en secreto en la casa de una familia. De una familia de la que aprende en la distancia lo necesario para saber escribir y hablar. Así pasa un largo tiempo hasta que siente la necesidad de socializar. Sin embargo, cuando al fin se atreve a presentarse a la familia, se asustan de su aspecto y lo espantan. De allí, el monstruo se siente solo en el mundo, y es por eso que recurre a Víctor en busca de consuelo. El monstruo, triste y solitario, le pide a Víctor que ya que no puede encajar en la sociedad, le crea una compañera como él, para no tener que estar solo. Después de mucho pensarlo, Víctor acaba ascendiendo y se pone manos a la obra a construir un monstruo mujer, igual que lo hizo con él. Paralelamente, acaba pidiendo matrimonio a su prima y comienzan los preparativos. Víctor rompe la promesa. Sin embargo, justo cuando tenía todo preparado y estaba a punto de darle vida a la compañera del monstruo, un pensamiento de culpa le ronda la cabeza y finalmente se echa para atrás en su decisión y destruye el cuerpo. Rompiendo su promesa, cuando el monstruo lo ve, se siente terriblemente traicionado y asegura cobrar venganza contra él. Para ello, va en contra de lo que Víctor más quiere, su prometida. Cuando Víctor, movido por un mal pensamiento, va a verla, se la encuentra muerta y acaba completamente devastado. Desde ese momento, Víctor jura encontrar al monstruo y matarle para cobrar venganza. Es en este momento cuando volvemos al presente y se justifica por qué Víctor se encuentra en el Ártico encallado en su barco. Sin embargo, no contaba con el hecho de quedarse en mitad del hielo tantos días, y después de haber estado delicado de salud y con una gran turbación interna por todo lo que había sufrido, finalmente Víctor muere del frío sin haber podido encontrar a su monstruo. Robert Walton se dedica a contar toda la historia.
de Víctor a través de cartas a su hermana, y es entonces cuando hace su aparición al monstruo de Frankenstein, el cual acaba descubriendo el cuerpo sin vida de su creador. A pesar de su odio y de su resentimiento, al verlo descubre que ha quedado completamente solo en el mundo, y es por eso que finalmente decide suicidarse tirándose hacia el abismo. Bueno, dice preguntas y respuestas frecuentes de Frankenstein. Frankenstein es un libro que lo hayas leído o no, todo el mundo tiene en su imaginario colectivo al ser una de las figuras de terror más reputadas. Es por eso que a lo largo de su trayectoria muchas personas y estudios se han llegado a hacer una serie de preguntas al respecto de la obra de Mary Shelley. Por eso a continuación damos algunas de las principales preguntas y respuestas de la obra. Bueno, básicamente, ¿cómo empieza la historia de Frankenstein? Bueno, comienza en un barco. Bueno, prácticamente aquí es lo mismo. ¿Cómo son los temas principales de la novela? Son varios de los temas que se tratan en la novela, pero se podían detectar la relación de los hombres con Dios, los límites de la ciencia y la responsabilidad que se tiene con lo creado. ¿Cuál es el final de Frankenstein? Dice, tanto creador como creador acaban destruyéndose el uno al otro, pero cuando el monstruo descubre que Víctor ha muerto, este siente desolado y acaba quitándose la vida. ¿Cuál es el motivo que lleva a Frankenstein a crear vida después de la muerte? Su enorme obsesión con la ciencia y el hecho de haber descubierto la forma de dar alma a la carne. ¿Quién fue la primera víctima de Frankenstein? Se trata de Elizabeth, una sirviente. ¿Cuál es el miedo de Frankenstein? ¿Cuál es el miedo de Frankenstein? Bueno, el monstruo tiene miedo de estar solo y de ser rechazado, y también al fuego. Por otra parte, su creador acaba teniéndole miedo al propio monstruo y al hecho de que se produzca y se haga más fuerte. ¿Por qué el monstruo de Frankenstein le tiene al fuego? Se trata de una enorme alegoría que hace Mary Shelley. Finalmente el fuego da miedo porque quema, pero también porque destruye. Para Frankenstein el fuego simboliza los inventos prósperos del siglo XXI y al mismo tiempo la matriz para la guerra que vendrá. ¿Qué hace Frankenstein y por qué es tan importante? Frankenstein es capaz de crear vida a partir de restos muertos. Logra descubrir el secreto para crear vida. Este es uno de los mayores conflictos de la trama, ya que pone en tela de juicio dónde están los límites de la humanidad. ¿Cuál fue la enfermedad la que murió la mamá de Víctor Frankenstein? Murió de fiebre escarlata. ¿Cómo se llama el que revive a Frankenstein? Realmente el monstruo no tiene nombre, sino que ha adquirido popularmente el nombre de su creador, Víctor Frankenstein. ¿Qué es el villano de Frankenstein? Popularmente se ha interactuado que el monstruo sería el villano, ya que él es el que provocando las muertes y el que asusta. Sin embargo, realmente el villano es Víctor, ya que es su creador y el que ha jurado a ser Dios sin responsabilizarse de sus actos y dejando solo en el mundo. ¿Cómo se llama el monstruo de Frankenstein? Víctor no le pone nombre ya que lo repudia. ¿Qué le reprocha el monstruo a Frankenstein? Cuando el monstruo va a buscar a Víctor, le echa en cara haberlo dejado solo y sin las herramientas para poder llevar una buena vida. Finalmente se siente experimento que no encaja en la sociedad. ¿Cómo aprendió a leer el monstruo? Después de ser abandonado a su suerte, acaba refugiándose en secreto en la casa de una familia de la aldea y aprende a leer imitando y viendo a la familia. ¿Dónde vive el monstruo Frankenstein? En la ciudad alemana de Ingolstadt. ¿Qué intentaba descubrir el doctor de Frankenstein? Quería descubrir el secreto sobre cómo otorgarle la vida a la materia inerte. ¿Cómo fue la muerte de Frankenstein? Acabó muriendo de frío a mitad del Ártico, mientras buscaba incansable a su monstruo para vengarse. ¿Qué le gusta a Frankenstein? Una de las cosas que más llegó a disfrutar el monstruo para leer, era leer, ya que le recordaba sus primeros momentos después de su nacimiento. ¿Dónde nació el monstruo de Frankenstein? En la ciudad alemana de Ingolstadt. ¿Quién cuida a Víctor cuando se enferma? Su amigo Henry Kerval. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de Víctor Frankenstein?
Se considera el síndrome de Frankenstein y se caracteriza por el miedo irracional de aquello que hemos creado se vuelva en nuestra contra. ¿Qué objeto llevaba William cuando fue asesinado? Una fotografía que el monstruo mete en su bolsillo. ¿Cuál es la estructura de la novela de Frankenstein? Es una estructura circular a base del género epistolar. ¿Qué idioma habla Frankenstein? En la novela original habla en inglés. ¿Qué le pide el monstruo al doctor Frankenstein para ser feliz? Que le crea una compañera con la que poder tener compañía y calor humano. Análisis y reflexión de Frankenstein. Bueno, ya aquí finalizamos. Debido a su gran fama y a la promoción de éxito que ha tenido durante todas estas décadas, Frankenstein ha sido un libro del que se ha llegado a hablar mucho debido a su trascendencia, tanto en las escuelas como en clubes de lectura o seminarios sobre literatura, terror y filosofía. Se ha llegado a comentar todos los posibles mensajes y metáforas que suponen esta novela. Por ello aquí te dejamos algunas de las reflexiones repetidas. Bueno, eso sería todo, prácticamente. ¿Qué es el mensaje de la obra? Bueno, hay muchas preguntas, hay muchos, básicamente pues esto narra un poquito la historia de Frankenstein. Espero pues haya sido claro, les haya gustado. Pensé que iba a ser el resumen un poco más, bueno, sí estuvo bastante resumido, ¿no? Pero no sé, que iba a contar un poquito más, lo resumió bastante, ese libro estuvo bastante resumido realmente, pero bueno, ya saben, la invitación es a leer, a leer, a leer, a leer, y pues vamos a hacerlo para entrenar la mente. Bueno, un saludo a Freddy Pamplona, que nos pidió pues también leer libros de terror. Vamos a continuar leyendo también más libros de terror. Ya saben, la invitación es a leer, lean lo que les gusta, y aprendemos a leer, obviamente, ¿no? Pues puntos, comas, espacios, bueno, en fin, y pues a leer como más entendible, digámoslo así. Y obviamente es pues con todo respeto, ¿no? En los comentarios, y dejen también ahí, digamos, qué otros libros quieren que leamos, y resúmenes, ¿no? Porque es que el libro ya es muy extenso y pues como a los colombianos no les gustan. Entonces ya saben, la invitación es a leer, a leer, a leer, a entrenar la mente. Saludos de Freddy Pamplona y esto fue Leyendo. Que esté muy bien. Bye.